Bien, ¿me escuchan? Buenas noches. Ok, perfecto, gracias, muy amable. Ante todo, tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda Julio Villarvega, presidente del Club Delfines Perú, Rescate Acuático. Asimismo, quiero hacerles llegar el saludo del presidente de la Asociación de Salvavidas y Socorristas del Perú y del presidente de la Asociación de Entrenadores y Técnicos Deportivos de la ciudad de Arequipa. Bien, ante todo quiero darle la bienvenida a este importante curso de reanimación cardiopulmonar y uso del DEA. Para nosotros realmente es un honor poder contar con la participación de compañeros. Me refiero a compañeros con entrenadores, técnicos deportivos, deportistas, profesores de educación física, salvavidas, hay presentes acá, del Perú y de gran parte de Latinoamérica. Asimismo, decirles que este curso que vamos a desarrollar el día de hoy, lo venimos desarrollando no solo en personas adultas y desde hace muchos años, sino también en niños y jóvenes en etapa escolar en Arequipa, en el Perú, por la importancia que tiene, lógicamente. El objetivo principal de este curso es darles a ustedes el conocimiento y las técnicas necesarias para poder actuar en caso de que hay una situación de emergencia ante un paro cardiorrespiratorio, teniendo en cuenta, sobre todo nosotros, eso hay que ver bien, hay que ser un poquito, ahí recalcar, digamos así, teniendo en cuenta que nosotros somos los que vamos a dar los primeros auxilios, ¿ya? Para que después venga el personal profesional. Si hablamos de profesionales, estamos hablando de doctores, ¿no? Médicos, es decir, enfermeros, paramédicos. Ellos son los profesionales. Nosotros damos la primera parte, los primeros auxilios de un RCP. Y para dar los primeros auxilios de un RCP que pueden salvar una vida dentro de los 5 minutos, máximo 10, creo, ya la ponente lo dirá, es importante actuar, ¿no? Con las técnicas que ya nos se van a indicar. Yo me imagino que acá hay salvavidas, socorristas, hay también profesionales de la salud que ya tienen los conocimientos, pero es bueno recordar alguna de estas cosas. Bien, sin más ni menos, vamos a presentar a nuestra ponente el día de hoy. Ella es Diana Villar, los estudios es Administración en Negocios Internacionales, entrenador nivel 3, afiliada a la Federación Deportiva Peruana de Natación, entrenador de las escuelas deportivas en la ciudad de Arequipa, entrenador del Club Delfines Perú, Rescate Acuático, especialista en RCP, formación de brigadas de primeros auxilios y otros. Para no perder más tiempo, vamos a presentar a Diana Villar para que haga uso del micrófono y nos exponga la ponencia del día de hoy. Adelante, Diana, por favor. Buenas noches con todos. Primeramente, quiero agradecer a nuestros auspiciadores, al Club Delfines Perú, a la Asociación de Salvavidas y Socorristas del Perú y a la Asociación de Técnicos y Entrenadores de Arequipa por darme la oportunidad nuevamente de poder compartir mis conocimientos sobre soporte vital básico. Asimismo, quiero dar la bienvenida a todos nuestros participantes que han separado parte de su valioso tiempo para poder aprender un poco más sobre lo que es un aspecto tan importante como las maniobras de RCP y desfibrilación temprana. Bueno, sin más preámbulos, empezaremos este curso viendo un video sobre situaciones reales en las que personas fueron testigos de paros cardiorrespiratorios o incluso víctimas de ataques cardíacos y cuál fue su reacción. Atención al periodista turco Şükrü Oytan en un programa de fútbol. Se desvanece poco a poco y se queda sobre la mesa. Cuando su compañero lo va a socorrer, llega el ataque y se desploma. Esto ocurrió en vivo en la televisión de Turquía cuando Oytan sufrió un infarto y provocó la consternación de todo el país. Oytan tiene 69 años y 10 días atrás se le había diagnosticado una arritmia en el corazón. De momento se encuentra estable, pero muy delicado.
Esta mañana se ha vuelto a demostrar lo importante que es la rapidez de actuación para salvar una vida en pleno partido. Vean, se estaba jugando el encuentro Salamanca-Betis cuando Miguel García, del equipo salmantino, se ha desplomado. La rápida intervención de los médicos y de las asistencias de la Cruz Roja ha sido clave, vital. Se encontraba en parada cardiorrespiratoria. El disgusto en ese momento era tremendo de todos los jugadores, pero la reanimación ha sido inmediata. Ya en el césped ha recuperado la consciencia y desde allí ha sido trasladado al hospital, donde afortunadamente ya se recupera del susto de su vida. Estuvo a punto de perder la vida. Víctor Hugo Reyes Rosales, como todas las mañanas, se encontraba en una cochera recogiendo su auto para ir a trabajar. Fue en ese preciso momento que empezó a sentir fuertes dolores de cabeza. Quienes se encontraban a su alrededor se percataron de lo que le estaba sucediendo e inmediatamente le avisaron al dueño del establecimiento, José Pérez, quien sin pensarlo dos veces subió a Víctor Reyes a su pick-up azul y lo trasladó hasta el centro de auxilio más cercano. Justamente sus acompañantes nos pasaron la voz, ¿sabes qué? Está que don Víctor necesita, y lo vimos mal, pues yo llamé a una ambulancia, sabía que iba a demorar, pues a mí de frente acá. Es así como llegaron hasta la unidad de auxilio de Rutas de Lima, ubicado en el kilómetro 20 de la Panamericana Sur. En este punto, personal de auxilio lo recibió y logró reanimarlo utilizando un desfibrilador portátil, ya que en el trayecto Víctor Reyes se había desmayado. Según trascendió, Víctor Reyes habría sufrido un paro cardíaco, por lo que fue trasladado hasta el Hospital María Auxiliadora para terminar con su recuperación. Un espectador grabó el momento en el que el cantante italiano de 60 años, Giuseppe Pino, tocaba uno de sus grandes éxitos, cuando de pronto dejó de tocar y levantó un brazo haciendo señas de auxilio. Personal del staff sube al escenario de inmediato a auxiliarlo, cuando este se desvanece en brazos de los trabajadores. Giuseppe murió horas después de ser trasladado a un hospital cerca del recinto. Y vamos con un hecho insólito y que además quedó registrado en cámaras de seguridad. Pues este ladrón de verdad que no se imaginaba lo que iba a ocurrir cuando cometió un robo de infarto. Y es que eso es lo que le está dando en este momento. Fue tal la adrenalina de ejecutar el robo que su corazón no resistió la presión del momento y tuvo un infarto. El problema del corazón fue tan súbito que no le dio tiempo de completar el robo y más bien su víctima se alertó y al ver que no estaba en buena condición fue buena samaritana y ayudó llamando a los paramédicos. Sin duda la más asustada además fue la dependiente, que en un momento temió por su vida y luego terminó salvando la del ladrón. Bueno, en este video podemos ver una joven de 23 años que estaba haciendo ejercicio en un gimnasio de Australia y en pleno ejercicio ella sufrió un paro cardiorrespiratorio. Felizmente los entrenadores que se encontraban alrededor del gimnasio conocían las técnicas de paro cardiorrespiratorio y pudieron actuar efectivamente. Bueno, ahora voy a proceder a compartirles la pantalla. Bueno, como hemos podido ver en los videos, los paros cardiorrespiratorios son situaciones muy comunes y que se pueden presentar en cualquier momento de nuestro día a día. Por ello, debemos estar muy concentrados y saber mucho sobre las técnicas de RCP para poder efectuar una correcta maniobra de RCP. Eso también lo demuestran las siglas de la OMS, que actualmente las muertes por emergencias cardíacas y cerebrovasculares son la principal causa de muerte alrededor del mundo. En nuestro país, el Perú, el 98% de los casos de muerte fuera de los hospitales son causados por enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Asimismo,
En nuestro país, más del 45% de la población adulta tiene problemas de obesidad y sobrepeso, lo que conlleva tener una población vulnerable. Finalmente, en nuestro país se registran alrededor de 3 infartos diarios, según la Sociedad Peruana de Cardiología, en un estudio que realizó en el año 2011. Bueno, antes de ir directamente con lo que es técnica RCP, vamos a ver algunos conceptos anatomofisiológicos que estoy segura que muchos de ustedes ya conocen, pero siempre es importante repasarlos, y en el caso de que no se tenga mucho conocimiento, siempre es bueno aprender algo nuevo, no solamente porque vamos a adquirir nuevos saberes, sino también porque nos va a ayudar a entender mejor las cardiopatías, que son enfermedades del corazón, y también cómo atenderlas cuando éstas sucedan. Empezaremos con el sistema respiratorio. Como todos sabemos, el sistema respiratorio es el conjunto de órganos encargados del intercambio de gases, es decir, la captación de oxígeno y salida de dióxido de carbono, entre el organismo y el medio ambiente. El sistema respiratorio se divide en 2 grandes grupos. El primer grupo son los conductos aeríferos, que son los conductos por los cuales va a circular el aire hasta que llega a los pulmones. Dentro de los conductos aeríferos tenemos la cavidad nasal, que es un órgano que se encuentra en la parte superior de nuestra boca y en la parte inferior de nuestro cráneo. Su función principal es humedecer, calentar y filtrar el aire que va a ingresar a nuestro sistema. Como segundo conducto aerífero tenemos a la faringe, que es un órgano de función mixta. Esto quiere decir que pertenece a 2 sistemas, al sistema respiratorio y al sistema digestivo. Dentro de la faringe nosotros vamos a poder encontrar un músculo que se llama epiglotis, que este músculo tiene la función de impedir que mientras nosotros estamos comiendo, el alimento ingrese al sistema respiratorio. La faringe se conecta con un tercer órgano, que es la laringe, que es donde allí vamos a poder encontrar nuestras cuerdas vocales. Y luego viene la tráquea, que es un tubo cartilaginoso que está formado por una serie de anillos por los cuales va a circular el aire. Y como último conducto aerífero vamos a tener a los bronquios, que se forman a partir de la división de la tráquea. Y un dato interesante es que nuestro bronquio izquierdo mide el doble que el bronquio derecho para permitir el paso del callado de la aorta, que es la arteria principal de nuestro sistema circulatorio. Es importante conocer el sistema respiratorio y cómo funciona, porque complicaciones en el sistema respiratorio y obstrucciones en la respiración pueden ser la causa de muerte en una persona, ya que nuestras células no son capaces de almacenar oxígeno. Ahora vamos a hablar del sistema circulatorio. El sistema circulatorio es el sistema encargado de llevar a nuestras células el oxígeno y todas las sustancias que ellas necesitan, además de recoger las innecesarias para poder eliminarlas a través de la sangre y la linfa. La diferencia principal que hay entre sangre y linfa es que la sangre es el líquido que lleva los glóbulos rojos y la linfa es el líquido que lleva los glóbulos blancos. El sistema circulatorio está conformado por 3 grupos. Uno son las venas, arterias o capilares sanguíneos. La diferencia entre las arterias y venas es que la arteria lleva la sangre rica en oxígeno y las venas llevan la sangre que contiene dióxido de carbono. Por otro lado, los capilares sanguíneos, que son vasos más chiquitos de 1 milímetro de diámetro, estos vasos son los encargados de llevar los nutrientes y sustancias catabólicas a las células de nuestro cuerpo. Como segundo elemento vamos a tener el líquido circulatorio, que es la sangre y la linfa, que ya conocemos su diferencia. Como último órgano, pero no menos, y el más importante, tenemos al corazón, que como todos sabemos es el órgano motor encargado de impulsar la sangre alrededor de nuestro cuerpo. El corazón se divide en 2 partes. Tenemos el corazón derecho, que es por el que circula la sangre venosa, es decir, la sangre que tiene CO2, y el corazón izquierdo, que es por donde circula la sangre arterial, es decir, la sangre que tiene oxígeno. Para poder realizar estas funciones, nuestro corazón va a realizar 2 movimientos. El movimiento encargado de expulsar la sangre, es decir, el movimiento encargado de comprimir el corazón, es el que se llama sístole. Y el movimiento en el que el corazón se dilata, es decir, que la sangre regresa al corazón, se llama diástole. Ahora, continuando con la exposición, vamos a hablar
de las famosas enfermedades cardiovasculares o enfermedad de las arterias coronarias, las cuales son la principal causa y la más frecuente de infarto al miocardio o ataque cardíaco. Estas enfermedades son causadas por un proceso que los médicos denominan aterosclerosis, que prácticamente es la acumulación de grasa en las paredes de las arterias que con el tiempo evita el paso de la sangre al corazón. Como consecuencia de ello, las células del tejido cardíaco mueren. Existen muchos factores, circunstancias o condiciones que pueden ser la posible causa o pueden generar que una persona contraiga una enfermedad cardiovascular. Entre ellos tenemos los factores no modificables, es decir, los factores que son intrínsecos en una persona y que no podemos controlar. Entre ellos tenemos la edad, donde las personas mayores de 45 años son más propensas a sufrir de la enfermedad de las arterias coronarias. En lo que respecta al sexo, las mujeres siguen copando las estadísticas de enfermedades cardiovasculares. Y como último factor tenemos al factor hereditario, que esto quiere decir que si tenemos algún familiar, ya sean nuestros padres, hermanos, primos, tíos o abuelos, que hayan sufrido episodios de ataques cardíacos o hayan sufrido de enfermedades cardiovasculares, nosotros tenemos una mayor probabilidad de también sufrirlas. Sin embargo, la buena noticia es que también existen factores que nosotros podemos controlar y que de eliminarlos nos van a permitir disminuir o hasta incluso detener el proceso de aterosclerosis, que como ya sabemos es la acumulación de grasa en las paredes de las arterias. Entre ellos tenemos el tabaquismo, el estrés, el colesterol elevado, el sobrepeso, la vida sedentaria que conlleva el sobrepeso y la hipertensión arterial o diabetes no controlada. Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser una consecuencia o la complicación de una enfermedad cardiovascular, que vendría a ser el ataque cardíaco. El ataque cardíaco surge a partir de la muerte de las células cardíacas en una determinada zona que genera que una parte del músculo cardíaco, es decir, que de nuestro corazón, pierda la capacidad de contracción y el resto del músculo va a necesitar compensar esa área debilitada. Entre las señales que nosotros podemos detectar que una persona está sufriendo un ataque cardíaco o infarto al miocardio, tenemos el dolor en el pecho, pero por un tiempo mayor a 20 minutos. Si el tiempo es menor a 20 minutos, podríamos estar hablando de una angina de pecho. Este dolor se puede irradiar también a las extremidades, tanto a brazos como a piernas, hasta incluso en el cuello. También tenemos la dificultad para respirar, la presencia de sudoración fría, la cianosis, que vendría a ser la coloración de la piel de un tono azul, debido a que la sangre pierde oxígeno. Esto lo vamos a notar normalmente alrededor de la boca, debajo de los ojos también, y en las puntas de los dedos. O por lo contrario, también vamos a notar palidez. En el caso de que podamos detectar pulso irregular, también sería una señal de ataque cardíaco, y también se pueden dar la presencia de náuseas o vómitos. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros si una persona está sufriendo un ataque cardíaco? Lo primero que tenemos que hacer, y lo más importante, es obtener ayuda médica lo más pronto posible. Es decir, llamar al sistema médico de emergencias local. En el caso de mi país, el Perú, el número 116. Lo segundo que debemos hacer es proporcionar reposo absoluto a la víctima. Y en el caso de que sintamos que la víctima está sofocada o que lleva una prenda ajustada que no le permite respirar bien, podemos retirarle la prenda de vestir para proporcionarle alivio a la víctima. Y finalmente podemos proporcionar aspirina a la víctima en el caso de que no sea alérgica. Pues en el caso de que la víctima sea alérgica a la aspirina, no se le debe suministrar. Bueno, ahora vamos a hablar del paro cardiorrespiratorio, que vendría a ser la situación más crítica y la situación en la que nuestro corazón deja de latir y la respiración ya no es presente. Entonces, el paro cardiorrespiratorio, como lo acabo de mencionar, es el cese brusco de la función del corazón y de la respiración. La diferencia que hay entre el ataque cardíaco y el paro cardiorrespiratorio es que en el ataque cardíaco todavía nuestro corazón está luchando por poder irradiar la sangre alrededor de nuestro cuerpo.
Pero en el caso del paro cardiorrespiratorio, nuestro corazón ya dejó de luchar, o sea, ya no late y ya no hay oxígeno en nuestra sangre. El ser humano solo puede sobrevivir sin oxígeno aproximadamente de 4 a 5 minutos. Luego de ello, se producen lesiones cerebrales irreversibles. ¿Qué quiere decir? Con eso que la persona podría perder la movilidad de algunas de sus extremidades o también podría tener una pérdida total de la movilidad, es decir, una parálisis total, y en el peor de los casos quedar en estado de coma. Ahora, este tiempo de 4 y 5 minutos puede variar dependiendo a la causa del paro cardiorrespiratorio. Como ya les mencioné, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de paro cardiorrespiratorio en adultos, pero eso no quiere decir que sean la única causa. También hay otras causas como puede ser la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno en la sangre, que podría ser causado por asfixia o por ahogamiento. También tenemos la sobredosis de drogas y la presencia de traumas, pero de gran nivel, ¿no? Cuando tenemos causas como las que les acabo de mencionar de hipoxia, sobredosis de drogas o traumas, digamos que el tiempo en el que la persona puede sobrevivir sin oxígeno se amplía, pueden ser 2 o 3 minutos más, ¿no? Que podrían ser 6, 7, 8, hasta 10 minutos. Ahora, ¿cómo nosotros reconocemos de que una persona ha entrado en paro cardiorrespiratorio? Para poder reconocer que una persona entra en paro cardiorrespiratorio, tenemos estas 3 señales. La primera es que la inconsciencia, o sea, la persona no me va a responder. Yo la voy a llamar, la voy a sacudir, le puedo dar algunos golpes en el hombro y la persona no me va a responder. Como segunda señal, yo voy a tener que la persona no respira. Y como última señal, voy a tener que la persona no tiene pulso. Existen otras señales como la cianosis, que les acabo de mencionar, que es cuando la piel se toma azul. O también hay otras señales como la dilatación de los ojos, es decir, que el iris no reacciona a la luz. Pero estas 3 señales son las más importantes, las más sencillas y con las que yo les puedo asegurar de que la persona ha entrado en paro cardiorrespiratorio, que serían no responde, no respira y no tiene pulso. Ahora, la pregunta más importante y la razón por la que todos estamos aquí es ¿qué hacer si una persona entra en paro cardiorrespiratorio? En ese caso, lo primero que debemos hacer es ver la bioseguridad del reanimador y de la víctima, empezando con verificar que el lugar sea seguro, evitando actuar en zonas peligrosas como incendios, derrumbes o donde haya presencia de cables eléctricos. En caso de que nosotros sospechemos de que la víctima ha sufrido un trauma, no debe moverse a la víctima a menos que sea necesario para seguridad del reanimador y de la víctima. Y como última medida de bioseguridad tenemos el uso de dispositivos de barrera, que si bien antes de esta situación de pandemia era una recomendación que se les daba a los reanimadores, ahora prácticamente es una obligación. Entre los equipos de protección individual que nosotros debemos colocarnos antes de iniciar el RCP, tenemos a los guantes quirúrgicos, el barbijo, que se recomienda que sea N95, el protector de ojos y el dispositivo de ventilación de barrera, que es la bolsa válvula máscara, que es la que pueden ver en la parte inferior derecha de su pantalla. Luego de que hemos verificado que el lugar es seguro y que nos hemos colocado los equipos de protección individual, vamos a proceder a poner en práctica la cadena de supervivencia, que es una serie de eslabones que ha establecido la Asociación Americana del Corazón, la AHA, y que se han verificado de que son muy efectivos y es el método más seguro para poder actuar ante una situación de paro cardiorrespiratorio. Como primer eslabón de cadena de supervivencia para adultos, tenemos la llamada al sistema médico de emergencia local y el reconocimiento temprano de la emergencia. Como segundo eslabón, vamos a tener el inicio rápido de las maniobras de RCP, que de realizarse de manera inmediata, van a elevar las probabilidades de supervivencia e incluso duplicarlas o triplicarlas. Como tercer eslabón de la cadena tenemos la desfibrilación temprana, que al ser aplicada junto con el RCP puede elevar la probabilidad de supervivencia hasta un 75%. Cabe mencionar que este tercer paso normalmente no es muy aplicado
porque la presencia de desfibriladores externos automáticos es escasa y debería ser parte de todos los lugares públicos, pero lamentablemente no todos estos lugares cuentan con un DEA, que es un desfibrilador externo automático. Y como cuarto eslabón vamos a tener el soporte vital avanzado. El soporte vital avanzado y la llegada de los especialistas de la salud y los cuidados post-paro cardíaco. Si nosotros podemos analizar esta cadena de supervivencia, nos vamos a dar cuenta que los 3 primeros eslabones, es decir, llamar al sistema médico de emergencias local, realizar el RCP y la desfibrilación temprana, son prácticamente tarea de los testigos que están presenciando la emergencia. ¿Esto por qué? Porque yo estoy segura que no solo en el Perú, sino en muchos países alrededor del mundo, en muchos países en Latinoamérica, el tiempo que transcurre desde que nosotros llamamos a los bomberos o a la Cruz Roja hasta que ellos arriben al lugar de la emergencia va más allá de los 10 minutos. Entonces, las probabilidades de supervivencia de la víctima prácticamente está en manos de las personas que atestiguan el paro cardiorrespiratorio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que la población debería estar entrenada y motivada para poder aplicar las maniobras de RCP. Ahora, ya que hemos visto la cadena de supervivencia, lo hemos visto en eslabones, vamos a ver la técnica de RCP en adultos. El RCP tiene como primer paso valorar el estado de conciencia. Para poder valorar el estado de conciencia de la víctima, lo que usted va a hacer es dar palmadas en el hombro, puede sacudirlo también de los hombros y llamarlo en voz alta. Como ven en la imagen, ¿no? El señor le pregunta, señor, ¿se encuentra bien? En el caso de que la víctima no nos responda, lo que vamos a hacer es solicitar ayuda. Si la víctima no nos responde, vamos a llamar al Sistema Médico de Emergencias Local, en el caso del Perú, el 116, y en el caso de Arequipa, el 21 31 71 o 23 17 40. Se recomienda de que algún testigo que esté acompañando la situación de emergencia sea la que llame al Servicio Médico de Emergencias Local, pero en el caso de que nosotros nos encontremos solos y contemos con un celular, lo que vamos a hacer es poner el celular en altavoz para poder tener las manos libres y verificar los signos vitales mientras hablamos con la operadora. Ahora, cuando nosotros llamamos al Servicio Médico de Emergencia Local, tenemos que indicar 3 cosas. La primera es indicar qué cosa está sucediendo. Por ejemplo, tengo un adulto inconsciente, ¿no? Un señor inconsciente. Lo segundo es indicar quién es la víctima. Puede ser, en caso de la imagen, yo puedo decir, no, es un varón de 30 años aproximadamente. No voy a saber su edad, pero puedo dar un aproximado. Y lo tercero y más importante es indicar la ubicación. Un ejemplo, en el caso mío, sería en la urbanización Cabo Verde, N3, distrito de Cerro Colorado. Estas 3 cosas son muy importantes, ¿sí? Indicar qué está sucediendo, quién es la víctima y dónde nos ubicamos. Pero asimismo, también es importante de que nosotros, después de haber dicho estos tres datos, no colguemos el teléfono, porque puede ser que el operador que nos está ayudando detrás de la línea vaya a requerir mayor información porque de repente la ubicación no es muy precisa o necesita más datos de la víctima. En esos casos, es importante que nosotros no colguemos el celular, ¿sí? Porque si no, ellos no van a poder llegar a tiempo. Ahora, luego de que nosotros hemos llamado al Servicio Médico de Emergencia Local, vamos a verificar los signos vitales por un periodo no mayor a 10 segundos. Es importante que no sea en un periodo no mayor a 10 segundos porque el tiempo es vital y corre en contra de la supervivencia de la víctima. El método tradicional, el método que se aplicaba antes de esta situación de pandemia, era el método ver, sentir y oír. Ver porque mirábamos si su pecho se levantaba o descendía como resultado de la respiración. Sentir porque sentíamos el aliento de la persona o su respiración. Y oír porque también oíamos su respiración. ¿Cómo se realiza este método? El primer paso es abrir las vías aéreas con la maniobra frente-mentón. Lo que usted va a hacer es colocar una mano en la frente de la víctima y la otra mano en el mentón de la víctima. Va a traccionar hacia atrás la cabeza de la víctima y con eso ya quedan abiertas las vías respiratorias.
Ahora, después de haber hecho la maniobra frente-mentón, lo que voy a hacer es acercar mi mejilla o mi oído a la boca de la víctima y aplicamos ver, sentir, oír. Ver si su pecho se levanta o desciende, sentir la respiración de la víctima y oír también su respiración. Ahora, como ya les mencioné, este método, debido a la situación de emergencia actual, ha sufrido una modificación y ahora lo que recomiendan es que solamente miremos el pecho de la víctima para ver si respira, por un periodo no mayor a 5 o 10 segundos. Porque si nos acercamos, exponemos la bioseguridad de nosotros, no de los reanimadores, y podemos contagiarnos. También, mientras miramos el pecho de la víctima para ver si respira, podemos sentir el pulso de la siguiente manera. Vamos a colocar el dedo índice y medio en el cuello, cerca de la tráquea, y vamos a presionar ligeramente. No muy fuerte, ni tampoco sin presionar. Una presión ligera para poder sentir el pulso durante un periodo de 5 o 10 segundos. Si usted no siente el pulso, no se quede más allá de esos 10 segundos, porque el tiempo es muy importante. Si no siente el pulso y no ve que respira, dé por hecho que la persona ha entrado en paro cardiorrespiratorio. Ahora, después que hemos verificado que la persona ha entrado en paro cardiorrespiratorio, voy a iniciar el RCP. Voy a colocar a la víctima boca arriba sobre una superficie dura y lisa con los brazos a los lados. Luego me voy a colocar de rodillas al lado de la víctima, a la altura del pecho, como pueden ver en la imagen. Seguidamente voy a ubicar el esternón. El esternón es ese huesito que pueden ver aquí en la imagen izquierda, que se encuentra en medio del tórax y es el que une a todas las todas las costillas. Voy a ubicar la mitad inferior del esternón. Me puedo guiar de los pezones, pero se recomienda que se trace una cruz. ¿Sí? Una cruz, y en la mitad de la cruz yo voy a colocar uno de mis talones. La mitad inferior voy a colocar uno de mis talones de mi mano, mientras que la otra mano que me queda libre la voy a colocar encima, entrelazando los dedos, como pueden ver en la imagen. Luego de eso voy a alinear los hombros en forma perpendicular al pecho de la víctima, es decir, en 90 grados, y voy a mantener los brazos y espalda totalmente rectos. Es importante de que los brazos y la espalda estén totalmente rectos, porque la profundidad que yo voy a requerir para poder comprimir el pecho de la víctima es de 5 centímetros. Y si yo no mantengo esa rectitud en brazos y espalda, no voy a poder tener la suficiente fuerza para llegar a esa profundidad. Debo realizar 30 compresiones seguidas, permitiendo que entre cada compresión el pecho se relaje completamente. También cabe mencionar que es importante de que el pecho se relaje completamente, porque si nosotros seguimos presionando el pecho de la víctima y no permitimos una relajación, la sangre que hemos expulsado con la compresión no va a poder regresar al corazón. Por eso es importante de que se relaje el pecho. Luego de que hemos realizado las 30 compresiones, vamos a realizar 2 ventilaciones de 1 segundo cada una. El método tradicional era el método boca a boca, que se realizaba primero con la apertura de vías aéreas, con la maniobra frente-mentón, en la que, como ya sabemos, colocamos una mano en la frente, la otra en el mentón, traccionamos hacia atrás, o echamos la cabeza de la víctima hacia atrás, y con eso ya quedan abiertas las vías aéreas. Luego de eso voy a apretar con mis 2 dedos, el índice y el pulgar, la nariz de la víctima, ¿sí? Voy a tratar de apretar sus fosas nasales para que el aire que yo vaya a ingresar a sus vías respiratorias no se vaya a escapar por la nariz. Entonces, por eso es importante que yo tape las vías aéreas, tape las fosas nasales con mis 2 dedos. Luego de que he tapado las fosas nasales, voy a sellar mis labios con la víctima y voy a dar las 2 respiraciones de 1 segundo. Mientras doy las 2 respiraciones, tengo que ver que su pecho de la víctima se eleve y descienda. En el caso de que no se eleve o no descienda, es porque el aire no está ingresando a sus pulmones. Ahora, el método actual y el método que se recomienda es el método de ventilación con dispositivo de barrera, que es la bolsa válvula máscara, que es la que pueden ver aquí, donde la máscara es esta de aquí, esta transparente que cubre la nariz y la boca de la víctima. La válvula es este dispositivo azul que es el encargado de ejercer presión
sobre el aire para que pueda salir por la máscara. Y la bolsa es esta que pueden ver aquí, que en realidad sirve como reservorio, o sea, no es muy importante a menos que se necesite suministrar directamente oxígeno, ¿sí? O sea, oxígeno directamente. A menos que no se necesite, no se debe usar la bolsa. Ahora, en caso de que usted cuente con este dispositivo, debe realizar 2 ventilaciones de 1 segundo. En caso contrario, solo debe dar contracciones. La suma de 30 contracciones más 2 respiraciones es lo que nosotros llamamos un ciclo de RCP. Nosotros debemos realizar 5 ciclos de RCP, es decir, 5 veces 30 compresiones por 2 ventilaciones, de manera ininterrumpida en un tiempo máximo de 2 minutos. Después de eso, usted debe revisar el pulso y la respiración, como pueden ver en la parte de abajo, que ya sabemos que la respiración se verifica mirando el pecho de la víctima y el pulso lo puedo hacer con, ya sabemos, presionando al lado del cuello, presionando ligeramente, que es el pulso carotidio, o también puedo, si deseo, puedo medir el pulso radial, que es el que se encuentra en la muñeca, debajo del pulgar, entre el hueso y el cartílago. Yo voy a presionar ligeramente y ahí puedo sentir mi pulso. Ahora, luego de que yo he revisado los signos vitales, se van a dar 3 situaciones. La primera situación, y la que va a ser la más común, ¿sí? La más común, y no se asusten por esto, es que la persona no va a recuperar el pulso. En ese caso, usted debe continuar dando otros 5 ciclos de RCP, excepto si ya dispone de un desfibrilador externo automático. La segunda situación que se puede dar es que la persona recupere el pulso, pero aún no está respirando. En ese caso, usted debe dar respiraciones de apoyo, es decir, respiraciones sin compresiones, dando una respiración cada 5 segundos. De la siguiente manera, yo voy a soplar, si soplo, y cuento 1, 2, 3, 4, 5, y doy otra respiración. Si soplo, y otra vez cuento 1, 2, 3, 4, 5. En 2 minutos serían 24 respiraciones. Después de esos 2 minutos, yo voy a verificar nuevamente los signos vitales. Y el tercer caso, y esperemos que a todos nos pase, en caso que nos toque actuar, esperemos que nos pase, es que la persona respire y recupere el pulso. En ese caso, lo que yo debo hacer es colocar a la persona en posición lateral de seguridad, que es solamente colocar a la persona de costado, y esperar a que lleguen los profesionales de la salud para que le den el posterior tratamiento. Ahora vamos a ver la cadena de supervivencia pediátrica, es decir, la cadena de supervivencia para niños, que puede ser desde recién nacidos hasta niños de 8 años. El primer eslabón de esta cadena, y para mí el más importante, es la prevención. Como todos sabemos, la prevención son los planes o medidas que nosotros tomamos antes de que ocurra una emergencia. Como segundo eslabón tenemos el inicio de las maniobras de RCP en caso de que ocurra una emergencia. El tercer eslabón es la llamada a los servicios médicos de emergencia local. Como cuarto eslabón tenemos el soporte vital avanzado, es decir, la llegada de la ambulancia. Y como quinto eslabón tenemos los cuidados postparo. Vamos a ahondar un poquito en lo que es prevención, porque es muy importante que tomemos en cuenta todas estas medidas, porque los niños tienden a ser más riesgosos de sufrir accidentes. Existen muchas medidas que nosotros podemos tomar, pero para mí las 4 más importantes son estas que pueden ver en pantalla, donde la primera es vigilar a los niños cuando estén dentro o cerca del agua. Esto se puede reducir considerablemente enseñándoles a nadar a los niños, ¿no? Que es la mejor medida que usted puede tomar para prevenir que un niño se ahogue. Sin embargo, no es 100% seguro. O sea, lo que quiero decir es que no basta con que el niño sepa nadar, sino que a pesar de que el niño sepa nadar muy bien, siempre hay que estar verificando por qué podría ocurrir algún accidente. La segunda medida es evitar que los niños se duerman mientras chupan dulces o chicles, o que estén jugando mientras estén comiendo. En uno de las capacitaciones que estuvimos dando, antes de que, demos las capacitaciones virtuales,
Uno de los participantes nos contó que uno de sus hijos había sufrido un episodio de asfixia cuando él llegaba del trabajo. Cuando él entró a su casa, sí encontró a su hijo todo azul, o sea que el niño presentaba cianosis, y lo que hizo correctamente el señor fue verificar sus vías respiratorias, y lo que encontró fue un trozo de pan. Entonces, él logró retirar el trozo de pan y felizmente el niño pudo volver a respirar y no se complicó más allá, ¿no? Porque pudo haber llegado a hacer un paro cardiorrespiratorio. Como tercera medida, tenemos mantener fuera de alcance de los niños y bebés cuerpos extraños que pudieran ser aspirados por la vía aérea, como botones, monedas, etc. Justamente por lo mismo, porque el niño puede sufrir una asfixia o una hipoxia. Y finalmente tenemos permanecer cerca de los niños para poder actuar en caso de emergencia o tener un plan de actuación cuando ocurra la emergencia, ya que nosotros no somos robots y no vamos a estar las 24 horas del día verificando al niño, pero si nosotros contamos con un plan de emergencia o si estamos cerca de ellos, vamos a poder actuar oportunamente y salir adelante. Ahora vamos a ver la técnica de RCP en niños. La técnica de RCP en niños es muy parecida a la técnica de RCP en adultos y igualmente su primer paso es verificar el estado de conciencia. Nosotros vamos a llamar al niño, le podemos dar golpes en el hombro o sacudirlo para ver si el niño está consciente. En caso de que el niño no nos responda, vamos a proceder a verificar la respiración y el pulso. ¿De qué manera? De la misma manera que en los adultos, voy a mirar su pecho, si se eleva o desciende, y el pulso lo voy a tomar al lado del cuello, o también en la muñeca. Luego, si es que vemos que el niño no respira y no tiene pulso, vamos a colocar al niño en posición de RCP, es decir, boca arriba, sobre una superficie que sea dura y lisa, y luego vamos a ubicar el esternón para poder realizar los 5 ciclos de RCP, es decir, las 30 compresiones por 2 ventilaciones. Luego de ello, vamos a revisar los signos vitales, mirando el pecho del niño, ¿sí? Y revisando su pulso, ya sea pulso radial o pulso carotidio. Y finalmente vamos a solicitar ayuda al 116. Estos pasos que ustedes pueden ver aquí pueden intercambiarse solo en el caso de que nosotros estemos acompañados con alguien. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de que nosotros estemos acompañados con alguien, podemos llamar al 110, podemos indicar a esa persona que llame al 116 mientras nosotros realizamos todos estos pasos, que es verificar signos vitales, colocar al niño en RCP, porque eso nos va a permitir economizar el tiempo, ¿no? Y darle mayores probabilidades de supervivencia al niño. Pero en el caso que estemos completamente solos, no vamos a dejar al niño solo y vamos a correr por un celular para llamar al sistema médico de emergencias. Lo que vamos a hacer es primero hacer los ciclos de RCP y después recién llamar al servicio médico de emergencias local. La principal diferencia que existe entre el RCP de adultos y el RCP de niños es que en el RCP de niños usted coloca el talón de su mano en medio de los pezones y alinea su hombro en forma perpendicular y mantenga recto el brazo. O sea, él coloca el talón solo de una mano, no de las dos, para poder realizar las 30 compresiones y luego las 2 respiraciones 5 veces. Ahora, esto tiene unas excepciones porque en el caso de que nosotros notemos que el niño ya está presentando síntomas de madurez, por ejemplo, en las niñas que ya le crecen las mamas o en los varones que ya tienen vello facial o vello axilar, los podemos tomar como si fuera un RCP de adultos, ¿no? O sea, realizar el RCP con ambas manos. Luego que hemos realizado los 5 ciclos de RCP, vamos a verificar signos vitales, ¿no? Si el niño respira, vemos que su pecho se levanta y desciende, lo que vamos a hacer es colocar al niño en posición lateral de seguridad y esperar a que lleguen los servicios médicos especializados, como pueden ver en la imagen. Esa es la posición lateral de seguridad. En el caso de que el niño no respire, voy a revisar su pulso y si el caso del niño tenga pulso pero no respire, voy a dar respiraciones de apoyo. Una respiración cada 2 o 3 segundos. De la siguiente manera, voy a dar un soplo, ¿sí? Y cuento 1, 2, 3. Luego de eso, doy otro soplo y sigo, ¿no? 1, 2, 3. Todo esto lo voy a hacer por un tiempo de 2 minutos y luego de esos 2 minutos voy a verificar los signos vitales. En el caso de que el niño no recupere el pulso y no respire,
voy a continuar realizando los 5 ciclos de RCP a menos que disponga de un desfibrilador externo automático. Ahora vamos a ver la técnica de RCP en bebés. El primer paso es valorar el estado de conciencia del bebé. En el caso de un bebé, nosotros no podemos darle golpes en el hombro, ¿sí? Lo que vamos a hacer es agarrar la planta del pie del bebé y vamos a frotar nuestra mano con la planta del pie. Y lo vamos a llamar, ¿no? Bebé, bebé. Si el niño no reacciona a estos estímulos, es decir, que no abre los ojos o no llora, no ríe, no balbucea, entonces el niño está inconsciente. Si el niño está inconsciente, vamos a llamar al servicio médico de emergencias local, solo si estamos acompañados. Si estamos solos, vamos a pasar a verificar los signos vitales, es decir, la respiración y el pulso. La respiración se verifica igual que en niños y en adultos, mirando el pecho si levanta o desciende, pero el pulso se verifica en la parte interna del brazo, con el dedo índice y medio. Nunca con el dedo pulgar, porque si yo coloco el dedo pulgar, voy a sentir mi propio pulso porque el pulgar tiene su propio pulso. Entonces, siempre verificar el pulso con el dedo índice y medio, y en el caso de bebés, en la parte interna del hombro, como pueden ver en la imagen, cerca del codo. Presionar ligeramente durante 5 o 10 segundos, y en el caso de que el bebé no tenga pulso y no respire, voy a iniciar RCP. Voy a colocar al bebé boca arriba sobre una superficie dura y plana, que puede ser el piso, puede ser la mesa, pero debe ser dura y plana. Luego de ello voy a ubicar los pezones del bebé y en medio de ellos voy a colocar 2 dedos. En el caso de que el bebé tenga unos pocos meses de nacido y sea pequeño y lo pueda rodear con mis 2 manos completamente, voy a colocar los 2 pulgares, como pueden ver en la imagen. Coloco 2 pulgares y ahí realizo las 30 compresiones. Pero en caso de que el niño ya esté cerca al año, ¿no? De 10, 11 meses, ya está más desarrollado y no lo puedo cubrir con mis 2 manos, voy a colocar mi dedo índice y medio en la mitad de los pezones y ahí voy a realizar las 30 compresiones. Luego de realizar estas 30 compresiones, voy a realizar las ventilaciones, que son 2 ventilaciones de 1 segundo, al igual que en niños y adultos, son 2 respiraciones de 1 segundo. El método que se hacía antes de pandemia era el método boca-nariz, en el que yo abría las vías aéreas con la maniobra frente-mentón, y en vez de sellar las fosas nasales con una pincita con mis 2 dedos, lo que iba a hacer es cubrir la nariz y boca del bebé con mi boca, como pueden ver que hace la reanimadora ahí. Pero ahora se recomienda que se haga con dispositivo de barrera de ventilación, es decir, con la bolsa válvula mascarilla, que es importante mencionar de que no puede ser la misma válvula mascarilla que un adulto, por 2 razones. La primera, porque en la válvula el oxígeno que se concentra y el aire que se concentra, además de la presión que se va a ejercer cuando nosotros presionamos la válvula, no es la misma que requiere un niño que un adulto, o un bebé que un adulto. Además, también la máscara de un adulto obviamente es mucho más grande y no va a poder cubrir y sellar perfectamente la nariz y boca del bebé. A pesar de que se recomienda de que sea con un dispositivo de barrera de las ventilaciones, los consejos de reanimación sugieren que los reanimadores o socorristas que estén dispuestos, entrenados y sean capaces de hacerlo, consideren proporcionar respiraciones de rescate a niños y bebés. No obstante, se insiste en que el rescatador y víctima tengan puesto un dispositivo de barrera. Eso es en el caso de que se desee proporcionar la respiración boca a boca o boca-nariz. Dispositivo de barrera nosotros podemos considerar desde una mascarilla que se coloca el reanimador y se le coloca a la víctima, hasta una máscara pocket, que es la que pueden ver acá abajito en la parte derecha, que tiene un filtro que impide que el aire que va a ser soplado por el reanimador y las partículas de saliva sean transmitidas a la víctima y viceversa también. También esta mascarilla sí se coloca de la siguiente manera. La parte más angosta se coloca alrededor de la nariz y la parte más ancha se coloca alrededor de la boca. Luego de que hemos realizado los 5 ciclos de RCP, vamos a verificar el pulso y la respiración para ver si el bebé ha recuperado los signos vitales. Ya sabemos cómo verificar la respiración, que es mirando el pecho de la víctima,
y el pulso es con el pulso braquial, que es en la parte interna del brazo. Bueno, se van a dar dos situaciones luego que hemos verificado los signos vitales. La primera es que el bebé no haya recuperado el pulso y en ese caso yo debo continuar con otros 5 ciclos de RCP, excepto si ya dispongo de un DEA. Y en el caso de que el bebé haya recuperado el pulso pero no respire, voy a continuar dando respiraciones sin compresiones, dando una respiración de apoyo cada 2 o 3 segundos por un periodo de 2 minutos para luego reevaluar los signos vitales. Bueno, para que puedan entender un poquito mejor lo que hemos visto, les voy a compartir un video que espero que les guste y puedan ayudarlo, les pueda ayudar a entender. Antes de la pandemia para poder suministrar. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar el método tradicional, que era el método que se realizaba antes de la pandemia, para poder suministrar la técnica de RCP en el caso de que sea la víctima un adulto. El primer paso es verificar si la persona se encuentra consciente. Lo que vamos a hacer es, lo podemos sacudir, ¿sí?, de los hombros o darle palmadas. Entonces, en este caso vamos a darle palmadas. Y le llamamos, ¿sí?, llamamos a la víctima. Señor, ¿se encuentra bien? Señor, ¿se encuentra bien? En caso de que la víctima no nos responda, pedimos que alguien llame al 116. Señor, llame al 116. Mientras la persona está llamando al 116, nosotros debemos proceder a verificar los signos vitales. Vamos a verificar la respiración y el pulso. Para verificar la respiración, primero vamos a abrir las vías aéreas con la maniobra frente-mentón. Colocamos una mano en la frente y otra en el mentón. Traccionamos hacia atrás y con eso quedan abiertas las vías aéreas. Acercamos nuestro oído cerca de la cara de la persona y con el dedo índice y pulgar sentimos el pulso al lado del cuello, presionamos ligeramente. Esto lo hacemos durante 10 segundos. Vemos el pecho de la persona si se eleva, oímos la respiración y con los dedos índice y medio sentimos el pulso. En el caso de que la persona no respire ni tampoco tenga pulso, debemos proceder a colocar a la víctima en posición de RCP. Ponemos a la víctima en una superficie lisa y plana como la que pueden ver acá, boca arriba. Y nosotros nos vamos a colocar a la altura de su pecho. Ubicamos el esternón, que sería más o menos aquí, y trazamos la mitad, que más o menos sería la altura de los pezones. Colocamos un talón en la mitad inferior del esternón y con la otra mano entrelazamos la otra mano para poder realizar 5 ciclos de RCP. ¿Sí? Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1. Supongamos que ya hemos dado los 5 ciclos de RCP. Lo que continúa ahora es verificar si la persona ha recuperado los signos vitales. Para ello vamos a verificar la respiración y pulso. Como ya sabemos, traccionamos la cabeza hacia atrás con la maniobra frente-mentón, abriendo las vías aéreas. Acercamos nuestro oído a la cara de la persona para poder sentir su respiración y ver su pecho, y con el dedo índice y medio sentimos el pulso, presionando ligeramente al lado del cuello, durante 10 segundos.
Luego de que hemos verificado, se puede dar 3 situaciones. La primera situación, y la más común, es de que la persona no haya recuperado ni el pulso ni la respiración. En ese caso debemos continuar dando 5 ciclos de RCP, a menos de que ya tengamos un desfibrilador automático. En el caso que tengamos un desfibrilador automático, colocamos y empleamos el desfibrilador automático hasta que llegue el servicio médico de emergencias especializado. La segunda situación que se puede dar es de que la persona haya recuperado el pulso, ¿sí? Es decir, que su corazón empieza a latir, pero no está respirando. En ese caso, lo que nosotros debemos hacer es darle ventilaciones asistidas, una ventilación cada 5 segundos por 2 minutos, de la siguiente manera. Abrimos las vías respiratorias con la maniobra frente-mentón. Con una pinza apretamos la nariz para evitar que salga el aire por las fosas nasales y damos un soplo. Contamos 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 3. Y así durante un periodo de 2 minutos, que aproximadamente serían de 20 a 24 respiraciones por 2 minutos. La tercera situación que se puede dar es de que la persona logre recuperar el pulso, logre recuperar la respiración. En ese caso tenemos que colocar a la persona en posición lateral de seguridad, que bueno, si tiene un muñeco más grande podría mostrarlo con la mano, pero sería de la siguiente manera. Colocamos a la persona de costado y esperamos a que lleguen los servicios médicos especializados para que le puedan dar el posterior tratamiento. En la primera situación que podemos ver, el primer paso es verificar el estado de conciencia de la persona. Nos acercamos a la persona, ¿sí? Y la sacudimos por los hombros o le damos palmadas y llamamos: señor, ¿se encuentra bien? En el caso de que la persona no nos responda, pedimos que algún testigo llame al número de emergencias local, ¿no? Señor, llame por favor al 116. Mientras la persona está llamando al número de emergencias local, nosotros debemos verificar los signos vitales. A diferencia del método tradicional, nosotros nos acercamos a la víctima y con el oído podríamos sentir su respiración. En la coyuntura actual se hace de la siguiente manera. Miramos el pecho de la persona si eleva y desciende, y podemos colocar nuestro dedo índice y medio para sentir el pulso durante 10 segundos. No es necesario que nosotros nos acerquemos, ¿sí? Porque si nosotros nos acercamos nos exponemos a algún contagio que no solamente puede ser de COVID, sino también de otras enfermedades. Hemos verificado de que la persona no respira y no tiene pulso porque su pecho vemos que no se eleva ni desciende, ni tampoco sentimos el pulso. Entonces lo que debemos hacer ahora es proceder a hacer el RCP. Ubicamos la mitad inferior del esternón con la ayuda de los pezones y ubicamos el talón de una mano sobre la mitad inferior, mientras que la otra entrelaza la otra mano. Nos colocamos en forma perpendicular y procedemos a hacer el primer ciclo de los 5 ciclos de RCP. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 18, 19, 1. Ahora vamos a proceder a dar las 2 ventilaciones asistidas. En la coyuntura actual ya no se puede dar con el método boca a boca, o se recomienda que ya no se dé de esta manera. Lo que se recomienda es que se haga con un dispositivo de barrera, que el más recomendable es que sea la bolsa, válvula, máscara. Se llama bolsa porque acá pueden ver la bolsa, que mayormente se usa cuando se suministra oxígeno, ¿sí? Esta bolsa es la que es como el reservorio de oxígeno. La válvula es con la que se va a realizar el impulso del oxígeno, ¿sí?, hacia la máscara, que esta sería la máscara. Entonces vamos a proceder a dar las 2 ventilaciones con la bolsa, válvula, máscara, o máscara, que tenemos. Colocamos la máscara, ¿sí? La parte inferior, más chiquita, más angosta, se coloca a la altura de la nariz, y la parte más ancha a la altura de la barbilla. Presionamos, ¿sí? Presionamos
Y con estos dos dedos, con el pulgar y el índice, presionamos fuerte para que no escape el aire, y con estos 3 dedos que nos quedan libres, vamos a abrir las vías respiratorias. Ya que hemos abierto las vías respiratorias, vamos a proceder a dar las 2 ventilaciones asistidas. Primera ventilación, segunda ventilación, y continuamos con los siguientes 4 ciclos de RCP. En caso de que no contemos con un dispositivo de barrera como este, se recomienda no dar las respiraciones. Pero como ya nosotros lo contamos, entonces nosotros sí damos las 2 respiraciones. Continuamos con los 4 ciclos restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2. Procedemos a dar las 2 ventilaciones asistidas. Colocamos la bolsa bajo la máscara, abrimos las vías aéreas y damos 2 respiraciones. Y continuamos. Tercer ciclo de RCP. Luego de haber visto la técnica de RCP en adultos con el método tradicional y el método actual, ahora vamos a proceder a hacer la técnica de RCP en niños. El proceso es igual que los adultos, ¿sí? Yo primero verifico el estado de conciencia. Si es que la persona no está, si el niño no está consciente, pido que alguien llame al número de emergencias. En el caso que yo esté solo y no cuente con el celular, lo que debo hacer es verificar la respiración y el pulso. Si no debo separarme del niño para buscar a alguien que me pueda ayudar, no, sí, lo que debo hacer es verificar la respiración y el pulso. Verifico la respiración y el pulso de la manera que ya hemos visto con el método actual, que es solamente sentir el pulso al lado de la carótida y mirar el pecho por 10 segundos. Luego de ello vamos a proceder a hacer los 5 ciclos de RCP, que es tanto para adultos como para niños y como para bebés. La única diferencia es que para niños se hace con una sola mano, y cuando decimos niños nos referimos a niños que no muestran signos de pubertad o ya de adolescencia, es decir, que las mujeres no muestran, digamos, el crecimiento de las mamas, y los niños no tienen bigote o vello facial o vello axilar, ¿no? Entonces procedemos a hacer los 5 ciclos de RCP. Colocamos el talón de una mano en la mitad inferior del esternón y procedemos a hacer los siguientes. ¿Listo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1. Y procedemos a dar las 2 respiraciones asistidas. Colocamos la bolsa bajo la máscara y abrimos las vías respiratorias. Y damos 2 respiraciones. Finalmente vamos a ver la técnica de RCP en bebés. Bebés se consideran los menores de 1 año. Lo primero que debemos hacer es verificar si el bebé está consciente. ¿Sí? A diferencia de los niños adultos, nosotros no podemos preguntarle si está bien o, digamos, sacudirlo. Entonces lo recomendable es que agarremos la planta del pie del bebé y empecemos a frotar, como que hacerle cosquillas y llamemos, ¿no? Bebé, bebé. Empezamos a frotar la planta del pie. Como vemos que el bebé no responde, entonces pedimos que alguien llame al 116. En el caso de que estemos solos, omitimos este paso y lo dejamos para el final de los 5 ciclos de RCP, y lo que vamos a proceder es a verificar la respiración y el pulso. En el caso de los bebés, ¿sí? Lo que hacemos es sentir el pulso en esta parte, en la parte interior del brazo, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer. Sí, siempre con el dedo índice y medio. Sentimos el pulso
y nos acercamos al bebé, ¿sí? Para poder sentir su respiración por 10 segundos. Como vemos que el bebé no respira y no tiene pulso, entonces vamos a proceder a hacer los 5 ciclos de RCP. Ubicamos la mitad entre los dos pezones, ¿sí? Que esa va a ser la mitad inferior del seno para un bebé. Y como este bebé yo no lo puedo rodear completamente con mis dos brazos, lo que yo voy a hacer es darle con el dedo índice y medio las 30 compresiones. Entonces contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, un ciclo. Proceda a dar las 2 respiraciones asistidas. En el caso de bebés, el método es el método boca-nariz. Es decir, que yo con mi boca voy a cubrir la nariz y la boca del bebé de la siguiente manera. Primero voy a abrir las vías respiratorias, ¿sí? Con la maniobra del frente método. Abro las vías respiratorias del bebé, traccionando hacia atrás. Y voy a cubrir, ya no hago la pinza que hacía con los adultos y con los niños, simplemente voy a cubrir mi boca con su nariz. Una respiración. Segunda respiración. Y continúo. Y continúo con otros 5 ciclos de RCP. Bueno, todas las preguntas que tengan me las pueden dejar en el chat. Y bueno, he podido ver algunas preguntas que me han dejado y las agradezco con la iniciativa. La primera pregunta creo que fue: ¿para qué sirve administrar la aspirina? La aspirina es un medicamento que va a permitir de que la sangre no coagule. Porque, como yo les dije, cuando las arterias sufren el proceso de aterosclerosis, es decir, que cuando se llenan de grasa y forman una capa muy dura, en sí no siempre esa capa dura va a llegar a tapar toda la arteria. O sea, imagínense que esta es la arteria, no necesariamente va a llegar a tapar toda la arteria, sino que puede reducir puede estrechar el paso de la sangre, pero en sí, en la mayoría de los casos, lo que va a interrumpir el paso de la sangre no es esa capa, sino el coágulo que se va a formar al interior de esa capa de grasa. Eso va a ser lo que va a impedir que la sangre pase. Entonces, para eso sirve la aspirina, para impedir que la sangre, o sea, retrasar el proceso de coagulación y permitir que la sangre fluya libremente. También había otra pregunta en la que dijeron que en la que vieron en el video de RCP, digamos que yo no estaba realizando el RCP al lado izquierdo, ¿no? Porque, o sea, el corazón, si bien se ubica, el corazón en realidad primero se ubica en la mitad del tórax, ¿ya? Es un mito de que se ubica en el lado izquierdo. Pero lo que sí es verdad es que se inclina ligeramente hacia la izquierda, o sea, no es que esté al lado izquierdo, está ligeramente inclinado hacia la izquierda. Ahora, si usted puede realizar las 30 compresiones en el lado izquierdo, claro que sería mucho mejor, pero no es que sea definitivo o es que no van a ser efectivas las compresiones si yo los realizo al lado derecho. Sí, eso también. Y bueno, ahora les voy a hablar del famoso DEA que estaba hablando toda la presentación, que todos muchos días se preguntan qué rayos es el DEA que tanto nos habla. Y ahora se los voy a explicar. Bueno, el DEA son las siglas de desfibrilador externo automático, que es el aparatito que pueden ver aquí en su pantalla. Este aparatito es un equipo que analiza y reconoce el ritmo cardíaco en una persona que tiene paro cardíaco e indica o no la necesidad de realizar una descarga eléctrica para corregirlo. El DEA debe ser usado inmediatamente en adultos, ¿sí? O sea, no es necesario que yo realice primero los 5 ciclos y después aplicar el DEA, sino que yo lo puedo usar incluso antes. Ahora, en caso de niños, se debe realizar después de los 5 ciclos de RCP y también se puede usar en bebés, pero no es recomendable. Utilizar un DEA así no es muy complicado, es bastante sencillo y didáctico. Incluso el mismo DEA, cuando tú lo enciendes, te indica todos los pasos que debes seguir.
pero siempre es necesario conocer el proceso que debemos seguir para poder utilizarlo correctamente. El primer paso es encender el DEA. Cuando usted tenga el DEA, va a haber un botoncito muy llamativo que tiene el signo de encendido. Usted aprieta ese botón y ya se encendió el DEA. Luego va a colocar los electrodos adhesivos que son en el tórax de la víctima, que son estos parchecitos que pueden ver aquí en pantalla, que uno se coloca en el lado superior derecho de la persona, del tórax de la persona, y el otro se coloca en el lado inferior izquierdo lateral de la persona. Si usted no recuerda dónde se deben ubicar los parchecitos, no se preocupe porque todos los DEAs vienen con imágenes que te indican dónde debes colocarlos. Luego de que has colocado los electrodos, el dispositivo automáticamente va a analizar el ritmo cardíaco. Entonces, en ese momento usted tiene que pedir que nadie esté tocando a la víctima. ¿Por qué? Porque el DEA va a analizar el ritmo de la persona no solo va a analizar el ritmo de la víctima, sino también de la persona que lo está tocando, y va a dar un resultado que no es el que nosotros esperamos. Ahora, si el DEA, luego de haber analizado el ritmo cardíaco, indica la acción de desfibrilar, es decir, de apretar el botón de descarga, debo asegurarme nuevamente y pedir que nadie toque a la víctima, porque si yo aprieto el botón de descarga y alguien está tocando a la víctima, esa descarga va a pasar también a la persona que lo está tocando. Entonces ya no voy a tener una víctima, voy a tener dos víctimas. Y finalmente, luego de haber realizado la descarga, el DEA va a analizar nuevamente el ritmo cardíaco y va a indicar si debo continuar con otros 5 ciclos de RCP o por lo contrario no. Ahora, si me indica que continúe con otros 5 ciclos de RCP, no retiro los parches. Yo encima de los parches realizo los 5 ciclos de RCP. Ahora vamos a ver, esta es una infografía de la utilización del DEA en casos donde haya presencia de agua, no en medios acuáticos. Como primer paso, tenemos que sacar a la persona a un lugar donde no haya humedad, ¿sí? Que sea seco, duro y liso. Luego de eso yo debo secar a la persona. ¿Por qué? Porque si la persona tiene el torso mojado, cuando yo coloque los electrodos, la descarga se va a realizar de manera superficial y no de manera interna. O sea, yo quiero que la descarga vaya a través del tórax y que llegue al corazón. Pero si el tórax va a estar mojado, entonces la descarga va a ser superficial y no voy a lograr realizar lo que necesitamos, ¿no? Ahora, también si la persona es un varón, digamos, que presenta mucho vello en el tórax y es muy velludo, lo que tengo que hacer es depilarlo o rasurarlo, ¿sí? Con un rasurador, porque si hay mucha presencia de vello y yo le voy a colocar los electrodos encima, los parches no van a lograr adherirse al cuerpo, ¿sí? Y eso también nos va a impedir que la descarga se realice a través del tórax. También, si la persona es una mujer, bueno, que no sea una mujer porque puede ser, digamos, en un caso acuático sí podría ser una mujer porque las mujeres usan la ropa de baño en la parte superior también, pero en un caso normal todos usamos ropa. En ese caso yo lo que tengo que hacer es quitarle las prendas de vestir a la persona, ¿sí? O romper las prendas de vestir porque el DEA se debe aplicar directamente a la piel, ¿sí? No se puede aplicar sobre un polo o sobre una chompa, ¿sí? Tiene que ser directamente en la piel. Luego de que he secado a la persona, la he rasurado, si es velludo, o si le he quitado la ropa, ¿no? Porque tenía ropa, lo que voy a hacer es encender el DEA. Luego voy a colocar los parchecitos con la imagen con las imágenes donde me indica dónde debo ponerlos. Y el cuarto paso va a ser que el equipo solito automáticamente va a analizar el ritmo cardíaco. Luego nos va a indicar la necesidad o no de desfibrilar, porque el desfibrilador no analiza todos los tipos de paro cardiorrespiratorio, solo analiza dos, que es la fibrilación ventricular y taquicardia. Y si nos indica la necesidad de desfibrilar, pedir, por favor, ¿sí? Y verificar que nadie esté tocando a la víctima para evitar que la descarga pase a la persona que se encuentra viva, ¿no? Que se encuentra sana. Bueno, antes de finalizar, les voy a pasar un video donde ustedes van a poder ver cómo se usa el DEA, que es bastante sencillo, incluso el DEA te indica cómo debes usarlo. Y me parece que este video lo ha realizado la Cruz Roja de Suiza.
Recordar, estamos haciendo masaje cardíaco y alguien ha tenido que ir a buscar un desfibrilador externo semiautomático. Cuando alguien nos acerca un desfibrilador externo semiautomático, prioriza cuanto antes el que lo utilicemos. Y sigamos siempre las indicaciones que el aparato nos va a dar. Recordar, encender y escuchar. Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. Elegimos los electrodos Enchufe el conector de los electrodos junto apropiados a la luz intermitente. y los ponemos tal y como se muestra en la ilustración. Recordar. Aplique los electrodos. Enchufe el conector. 1 y 2. Recordar. Y enchufamos el conector al aparato. Y seguimos haciendo masaje cardíaco. ¿De acuerdo? Analizando el ritmo cardíaco. Paramos. No toque al paciente. Y esperamos a que nos diga el desfibrilador lo que considere. Se recomienda dar una descarga. Se carga el aparato. Manténgase alejado del paciente. Dé una descarga ahora. Vemos Pulse el botón naranja ahora. que está encendido el botón de descarga. Nos aseguramos de que nadie toca a la víctima, todo el mundo fuera, nos apartamos todos. Pulse el botón naranja. Entonces ahora. es cuando... Se dio una descarga. Y seguimos escuchando. Pausa. Inicie resucitación cardiopulmonar. Y seguimos las indicaciones, seguimos masaje cardíaco. Así seguiremos hasta que el DEA, el desfibrilador, vuelva a indicar o no descarga. Esto ocurrirá pasados 2 minutos. Bueno, ahora les voy a pasar un video de, es un top 5, pero no vamos a ver el quinto porque el quinto es de una novela y eso no es real. Vamos a ver un top 5 de RCPs mal aplicados en situaciones, en casos reales, ¿no? Hay un caso, que no me acuerdo si es el cuarto, creo que sucedió en China, en que digamos que la resucitadora no aplica así tal cual, estrictamente, paso a paso, perfectamente la técnica de RCP, pero aún así logra reanimar a la persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, o sea, es peor, o sea, no actuar por temor a hacer algo malo, es peor no actuar, a que actuar, digamos, no realizando correctamente el RCP, pero aún así yo le estoy dando la posibilidad a la víctima de que ella pueda sobrevivir. Entonces, voy a empezar a compartir el video un momento, por favor.
alguém à frente com ele para revezar. Segura a mão dele aqui, gente. Não para. 3, pronto. Pode deixar aqui um pouco. Bueno, esos fueron los 3 casos mal aplicados de RCP. Y bueno, para terminar, les quiero dar gracias a todos por su asistencia, por los que se quedaron y continúan aquí. Espero que hayan aprendido un poquito más. Y recuerden que sus manos pueden salvar vidas. Bueno, voy a responder algunas preguntas del chat que me dejaron. Y, a ver. Santiago nos pregunta, dice, buenas noches, excelente ponencia, gracias. En caso de una persona que se está ahogando y ha tomado agua, ¿qué método realizamos? Ya, si una persona se está ahogando, para poder realizar el RCP, usted tiene que evaluar primero el estado de conciencia. O sea, puede ser que sea un ahogado, pero el ahogado está consciente, empieza a toser, empieza a veces hasta vomitar, pero está consciente. En esos casos, lo que usted debe hacer es ponerlo en posición lateral de seguridad, que es solo ponerlo de costado y esperar que bote todos los fluidos y esperar a que llegue el sistema médico de emergencias local o derivarlo a la pequeña enfermería que debe tener una piscina o debe tener un lugar donde haya presencia de agua. Pero en el caso, digamos, que estemos en el mar, tenemos que esperar que llegue el servicio médico de emergencias local. Ahora, en el caso de que la persona no esté consciente, y entonces lo más probable es que, o sea, si usted la saca inconsciente del agua, lo más probable es que en ese caso sí ha entrado en paro cardiorrespiratorio, pero por si acaso usted puede ver si la persona respira, no es necesario que le tome pulso, ¿no? Pero si la saca inconsciente, lo más probable es que ya ha entrado en paro cardiorrespiratorio, y en esos casos, antes de iniciar los 5 ciclos de RCP, usted debe darle 5 respiraciones, ¿no? Abre las vías respiratorias y le da las 5 respiraciones con la bolsa válvula mascarilla, o con una máscara pocket, o puede ponerle el barbijo y darle las 5 respiraciones. Y luego recién procede a dar los 5 ciclos de RCP. Ahora, Cristian nos pregunta, muchas gracias Cristian por tu pregunta, dice, ¿es importante en qué brazo se verifica el pulso de un bebé? No, no es muy importante, puedes hacerlo en el brazo derecho o en el brazo izquierdo, porque la arteria radial se ubica en ambos brazos. Entonces, lo importante es que tú lo realices cerca al codo y en la parte interna del brazo con los dedos índice y medio. Eso es lo más importante. Gracias por tu pregunta, Cristian. Vanessa nos pregunta, disculpe, ¿dónde podemos conseguir un DEA? Hay páginas en internet donde ustedes pueden buscar un desfibrilador automático, pero si no, también pueden entrar a las páginas de los bomberos o Cruz Roja de su localidad y ellos saben, incluso hay algunas asociaciones de Cruz Roja que venden estos dispositivos. Entonces, usted ahí podría consultar. Dice, Cristian nos pregunta, en el caso de no contar con la válvula y ya hay pulso, ¿qué se recomienda para dar oxígeno? Bueno, en caso, como ya sabemos, la válvula es un dispositivo que nos va a impedir exponernos a enfermedades como es el COVID-19 o otras enfermedades que pueden ser SIDA y, bueno, otros tipos de enfermedades que se pueden transmitir por sangre, porque puede ser que la persona tenga presencia de sangre. Lo que usted puede hacer depende, ¿no? Si usted desea desea arriesgarse o, bueno, es una persona muy cercana a usted y quiere darle la respiración boca a boca, entonces lo que puede hacer es, si no tiene ni la bolsa válvula mascarilla, no tiene la máscara pocket tampoco, lo que puede hacer es conseguir o tener, ¿no? Ponerle una mascarilla facial, un barbijo a la víctima y a usted también. Pero en el caso de que no cuente tampoco con mascarilla, dependería de usted arriesgarse a dar las respiraciones o no. Sí, lamentablemente, si no contamos con estos dispositivos, es un poco complicado. Bueno, especialmente en esta situación de pandemia, ¿no? Si hay pulso, Ricardo nos pregunta, si hay pulso pero es muy débil, ¿se deben realizar las compresiones? Recordemos que una de las señales de pulso irregular era
era del ataque cardíaco. En el ataque cardíaco la persona aún no está inconsciente, la persona todavía está consciente y está luchando por poder sobrevivir y que su corazón vuelva a tomar el pulso regular. En esos casos, si la persona está consciente y yo detecto que el pulso es muy débil, le doy la aspirina y llamo a los servicios médicos de emergencia local. Pero en el caso de que la persona esté inconsciente y yo detecte un pulso irregular débil, que en este caso podría ser una braquicardia, en esos casos sí, yo aplico el RCP. No hay problema, pero, o sea, si está inconsciente y usted detecta que el pulso es débil, aplique el RCP, no hay problema. Sí. Gracias a todos. Gracias, Nicolás. Sí, Lisandro, a las personas que pagaron por el certificado sí se les va a enviar las diapositivas. Gracias. Gracias a todos. De verdad, me alegra que les haya gustado esta ponencia y que hayan podido aprender un poco más de ella, ¿no? Ok. Carolina nos pregunta, ¿existe una forma que es en forma de papel? Esa pregunta no está muy clara, en forma de papel de ¿qué? Si me lo podrías aclarar, por favor, Carolina. Es una que la puede llevar en la billetera. Ah, un DEA portátil. Creo que sí hay DEAs portátiles que se lo pueden llevar, sí hay, Carolina, exactamente. Dice, ¿puede presentar solo paro respiratorio con inconsciencia? Ah, ya, es una buena pregunta. No, espera, pero antes había otra pregunta. A ver, en caso de un atragantamiento, ¿qué método realizamos? En caso de un atragantamiento, usted debe realizar la maniobra de Heimlich, que, bueno, en esta ponencia no la vamos a ver, pero prácticamente es, usted va a colocar va a hacer un puño, ¿sí? Y va a colocarse detrás de la persona. La va a abrazar con las dos manos y el pulgar lo va a colocar 3 dedos más arriba del ombligo de la persona. Este es el ombligo, se lo coloca 3 dedos y ahí coloca el brazo y va a ejercer una presión hacia adentro y hacia arriba, ¿sí? Hasta que la persona pueda botar el objeto que le está tapando las vías respiratorias. Es importante que sea exitoso las primeras veces, porque si también vamos a estar haciendo muchas veces la presión, podemos dañar los intestinos de la persona. A ver, ¿qué más? ¿Se puede presentar solo paro respiratorio con inconsciencia? No, Mari, porque puede ser, ¿no? Que la inconsciencia, si bien es una señal de paro cardiorrespiratorio, no significa de que la persona, con el simple hecho de estar inconsciente, ha entrado en paro cardiorrespiratorio, porque puede ser que la persona se haya desmayado. Entonces, en esos casos, no aplico RCP. Gracias, Ricardo. Angélica, ¿tendrán otro curso pronto? Esperemos que sí. También hay que prepararnos más también para poder dar cursos cada vez mejor. Gracias, Santiago. Gracias, Simón. Sí, te esperamos, Simón. Y bueno, les voy a dejar un link de una evaluación. Espero que me lo puedan resolver, por favor. Y bueno, es voluntario, sí, no es obligatorio, pero para los que requieren certificado, sí es obligatorio. Entonces, sí. Bueno, profesor Julio, unas últimas palabras, por favor, para poder despedirnos. Bien, simplemente, Diana, agradecerte por tu ponencia. Creo que ha sido resumida y bien explicativa. Asimismo, queremos agradecer a todos los participantes. Como yo le dije antes, es para nosotros un placer estar con ustedes, no solamente a todos los compañeros del Perú, sino de Latinoamérica, de México, de distintos países, de Guatemala inclusive, y eso nos hace muy felices. Entonces, como lo dijo Diana, vamos a dejar un pequeño cuestionario que ya en los cursos pasados los han resolvido muy bien, todos los que estuvieron presentes en la ponencia. Asimismo, los certificados los vamos a estar dirigiendo entre el sábado y el domingo, y si hubiese algún error, no hay ningún problema, nos comunica para tratar de corregirlo. Y los PPTs y las grabaciones lo vamos a estar igualmente pasando, sobre todo para los alumnos que han pagado su certificación.
Y nuevamente muchas gracias, muy felices, Dianita. A ver, para la foto, vamos a abrir los audios. Vamos a abrir los audios y las cámaras para sacarnos una fotito. Con todos, un saludo. Yo no quiero abrir la cámara. Y nos vemos por la próxima capacitación. Puede ser de seguridad acuática o todo sobre natación. Profesor Julio, acá hay una pregunta antes de despedirnos que es de Moto E6, que no sé quién será, que nos dice, hola, perdón, las comprensiones dividir el pecho, no entendí bien, los 2 dedos al finalizar, el esternón está bien. Bueno, las comprensiones siempre van a ser a la mitad inferior del esternón, pero para evitar complicaciones y hasta que estemos midiendo la mitad inferior del esternón, tú te puedes guiar de los pezones. Ubica los pezones y en la mitad tú puedes colocar, en caso de adultos, las 2 manos, en caso de bebés, digo de niños, y un talón de una mano, y en caso de bebés, los 2 dedos. Sí, los 2 dedos. Sí, eso sí. Ya sí. Nos despedimos, gracias. Muchas gracias por poder asistir, espero que les haya gustado. Gracias. Nos estamos despidiendo. Hasta una próxima oportunidad, muchachos, compañeros. Ya. Hola. Saludos a todos. Buenas Saludos noches. desde Bolivia. Desde Bolivia. Desde Colombia. Gracias, Colombia. Un abrazo. Felicidades a todos. Desde México. Qué lindo, México, lindo. Y querido. Claro. Tierra linda, México, tierra linda. Conozco muchos amigos por allá. Ok. Nos estamos viendo. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Mañana, que le llega a todos, por favor.